Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. En esta historia del Santo Rosario tratamos de enfocarnos en lo más importante, ya que esto tiene mucha historia, ¿sí? Tratamos de tratar lo mejor y lo más simplificado posible para que fuera entendible para todos. Entonces damos inicio. En la antigüedad los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo vestidas con ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de la alegría y de entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires. La práctica del rezar el rosario comenzó desde los primeros siglos de la Iglesia, cuando los laicos quisieron imitar a los monjes, quienes oraban los 150 salmos cada día. Los laicos, que en su mayoría no sabían leer, sustituían los salmos por 150 Ave Marías, y para contar iban haciendo nudos en un lazo. A este rosario corto se llamó el Salterio de la Virgen. Santo Domingo de Guzmán, un gran santo. A finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán sufría al ver que la gravedad de los pecados de la gente estaba impedida la conversión de muchos cristianos, y esto decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración 3 días y 3 noches, haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el sentido. En este momento se le apareció la Virgen con 3 ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino era su santo salterio. Desde ese momento hasta la hora de su muerte, Santo Domingo se dedicó a predicar y a hacer la devoción del rosario entre las personas de todas las clases sociales. Él no tuvo ningún impedimento si era pobre, mendigo o rico. El rezo del rosario mantuvo su fervor por 100 años después de la muerte de Santo Domingo. Luego empezó a ser olvidado. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció al beato Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario, y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes al rosario. El padre Alano comenzó esta labor de propagación en 1460. Ellos le dieron la forma que tienen actualmente con la aprobación eclesiástica. A partir de entonces, esta devoción se extendió en toda la iglesia.
¿Cómo se constituye esta gran fiesta? El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla naval de Lepanto, en la cual los cristianos vencieron a los turcos. Los cristianos sabían que si perdían esta batalla, su religión podía peligrar y por esta razón confiaron con la ayuda de Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen. Todos estos soldados, dice la historia, se pusieron de acuerdo y le pidieron a la Santa Virgen María interceder por ellos en esta batalla. El Papa San Pío V, en agradecimiento a la Virgen María, instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias. Así llamó esta gran victoria de la batalla de Lepanto, a celebrarse el primer domingo de octubre. Además, para la fecha, se recordaba en la liturgia, añadió el título de auxilio de los cristianos a las letanías dedicadas a la Virgen. Más adelante, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y Clemente XI extendió la celebración a toda la Iglesia de Occidente. Posteriormente, San Pío X fijó definitivamente el 7 de octubre como el día oficial de la fiesta e inmortalizó con estas palabras: denme un ejército que rece el rosario y éste vencerá al mundo. Creo que es una palabra, una frase que nos llega a todos. El Santo Rosario, por décadas, lleva una gran historia a las personas o a los grupos que rezamos el rosario. Su Santidad Juan Pablo II, que era un gran devoto del rosario, nos insiste en el rezo del Santo Rosario. Recen en familia y recen en grupos. Recen en privado. Inviten a todos a rezar, no tengan miedo en compartir la fe. El mundo está en crisis, nuestras fuerzas humanas no son suficientes. La victoria vendrá una vez más por la Virgen María. Es la victoria de su Hijo, el Señor Rey del universo. Esto siempre nos proclamaba siempre el Santo Papa Juan Pablo II, quien era muy devoto del rosario, como ya lo dije. Y él le pedía a nuestra María, a Santa María, la Virgen, que intercediera por todos nosotros. A la Virgen María le encanta el rosario, es la oración de los sencillos y de los grandes. Es tan simple que está al alcance de todos, se puede rezar en cualquier parte y a cualquier hora. El rosario honra a Dios y a la Santísima Virgen de un modo especial. La Virgen llevaba un rosario en la mano cuando se le apareció a Bernardita de Lourdes. ¿Quién era Santa Bernardita? Era una niña humilde de una familia muy pobre de esta comarca de Lourdes. Padecieron por problemas económicos, tenían impedimentos para alimentarse. Por este impedimento, Bernardita tuvo varias enfermedades. Pero Bernardita tenía tanta fe que 18 veces se le apareció la Virgen María a ella. Y le pedía cada vez que orara por todos los seres humanos. Me llamó mucho la atención la lectura que leí, que estando ella en un patio, le hizo comer una comida putrefacta. Ella la comió. La gente se burlaba. Que por qué hacía eso. Que a quién le devotaba a ella. Y ella decía, la Virgen me lo pidió. ¿Pero por qué se lo pidió? Porque ella demostraba la humildad que debemos tener todos nosotros. Que no debemos sentirnos más ni menos. Ella fue una gran devota y por eso es santa. El 13 de mayo de 1917, en un pueblo de Portugal llamado Cova de Iria, Fátima, Santísima también Virgen, también tenía un rosario e insiste con
vehemencia su rezo a los 3 pastorcitos. Fue allí donde ella misma se identificó con el título de la Señora del Rosario. Damos ahora paso a nuestro hermano Carlos para que siga con... En ese momento pues nos damos cuenta de la importancia que tiene ya en las apariciones reconocidas por la Iglesia de el rezo del rosario, ¿verdad? Y por qué la Virgen lo promueve tanto, lo lleva consigo y obviamente pues es una herramienta poderosísima. Definitivamente, como lo vamos a ver a continuación, cómo se reza y todo. Pero aquí quisiera también hacer un hincapié en un tema que lo leí en un libro que se llama La vida de la Virgen María por la beata Ana Catalina Emmerich, que ella decía en sus visiones, el rosario pues acabamos de ver históricamente cómo se comenzó a promover, ¿ya? Pero realmente en ese libro, y quiero compartir con ustedes nada más, en las visiones que ella tenía, ella decía, yo veo a la Virgen María en Éfeso rezando el rosario, pisando estaciones que ella creó mientras vivió en Éfeso. En ese libro, antes de, obviamente, pues, ascender a los cielos, en ese libro se dice que la Virgen María, después de la muerte de Jesucristo, vivió 7 años en Jerusalén, 7 años en Betania, Jordania, aclaran eso, y como 3 años en Éfeso. Y en ese tiempo que vivió en Éfeso, ella crea, o sea, quiero comentar esto de aquí todo porque nos vamos más atrás todavía de lo que ha aparecido, ella crea las estaciones y las comienza a rezar. En todo ese sufrimiento de que ya su hijo se había ido, al mismo tiempo esa alegría que tenía ella pues de saber que el Salvador ya había muerto por nuestros pecados para salvarnos, pero igual pues ella como madre, entonces ella cada vez que rezaba y que pisaba estas estaciones que ella había creado, realmente pues se conmovía tanto, sufría mucho. San Juan pues que la acompañaba ahí en Éfeso, porque acuérdense pues que en la cruz Jesús le dice pues a San Juan, mujer, ella y a tu hijo, y le dice a San Juan, ella y a tu madre. Entonces, en ese momento, pues San Juan la acoge en su casa. Entonces, él también la acompañaba, él enseñó, dice pues en este libro, Las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, que la acompañaba y todo, y lo más grandioso de esto es que se descubre, después de muchos años, como ustedes saben, la supuesta, bueno, no supuesta, sino que está declarada como tal, la casa donde vivió la Virgen María, que es una casa pequeñita en Éfeso y todo, pero no se ha descubierto las estaciones. Y entonces termina diciendo Ana Catalina Emmerich, en algún momento, así como hay muchas otras cuestiones que no se han descubierto todavía, se descubrirán estas estaciones donde la Virgen pues hacía el rezo del Santo Rosario, habiendo creado estas estaciones. Entonces, quería compartir con ustedes eso porque para mí eso es lo más hacia atrás que podemos ver de la existencia del Santo Rosario ya creado en las estaciones por la misma Virgen, según estas visiones que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich. Bueno, entonces, continuando un poquito con la presentación que había hecho nuestro hermano, el rosario es la reflexión de la vida y obra de Cristo. Cuando rezamos el rosario nos unimos a María en el designio del Padre que envía a su Hijo a salvar a los hombres. En síntesis, es la vida de Jesús. Y como vamos a ver a continuación en cada uno de los misterios, prácticamente en tanto los misterios dolorosos, luminosos, gozosos, ¿ya? Vamos a ver las partes más importantes de la vida de nuestro Señor, por el cual se reza el Santo Rosario y se constituye como una de las herramientas, yo diría, la más poderosa para justamente combatir al mal. ¿Ya? El rosario consta de 4 elementos: la contemplación, reflexión de cada misterio de los momentos más importantes del Evangelio de la mano de María. Estos momentos los comparamos con lo que estamos haciendo nosotros. Como ustedes saben también, a continuación de una contemplación o una explicación del misterio, tenemos pues el rezo en cada misterio del Padre Nuestro y de 10 Ave Marías. Lo importante cuando uno reza el rosario, y eso lo hemos hecho muchos a veces automáticamente, es tratar de enlazarnos desde el corazón, desde el alma, con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy pidiendo, tratando de pedirle siempre al Espíritu Santo, ilumíname y ponme en contacto, de alguna manera, a través del rezo del Santo Rosario, con mi corazón enlazado con el corazón de María Santísima, que nos lleva pues a su Hijo Jesucristo y a su vez nos lleva al Padre.
Cuando rezamos también, y aquí quiero también meter un poquito antes la coronilla de San José dice también en su coronilla: San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, ¿ya? Ponme también o preséntame tu corazón, así como Cristo entró en tu santo corazón. Entonces, de alguna manera, miren ustedes, como Grupo San José nos enlazamos, por así decirlo, a través de los corazones, San José, Santa María, Jesucristo, y llegamos al Padre. Y a través del rosario podemos fortalecer también en ese pensamiento cuando lo estamos haciendo, ¿por qué no? También viendo cómo San José puede ser nuestro inicio, pero obviamente pues nos enfocamos más en la vida de nuestro Señor en cada uno de los misterios. Entonces rezamos el Padre Nuestro, la oración cristiana por excelencia, enseñada por Jesús. El Ave María, oración compuesta por el saludo del ángel y el anuncio de su maternidad. Ya estamos hablando aquí de los misterios gozosos, ¿verdad? El saludo del ángel y el anuncio de su maternidad. El segundo misterio, pues la alabanza de Santa Isabel al recibir la visita de María. La súplica de la Iglesia por su intercesión, ¿ya? Como ejemplos que se han puesto aquí, ¿ya? Y el Gloria, y lo vemos incluido en el Ave María. Y el Gloria es la glorificación a Dios uno y trino. Misterios del Rosario, gozosos, que se rezan pues los días lunes y los días sábados. Los dolorosos, que se rezan los martes y los viernes. Todos los viernes, como ustedes saben, pues como Grupo San José, tenemos a las 6:30 de la tarde la dirección del rezo del Santo Rosario y justamente pues nos toca rezar los misterios dolorosos, los gloriosos, miércoles y domingo, y los luminosos, que fueron los últimos que aparecieron justamente los días jueves, ¿ya? En los misterios luminosos, quería hacer un poquito el énfasis y todo. Si vemos cada uno de ellos y todo como relativamente nuevos respecto del resto de los misterios que se rezaban anteriormente, se establece los días jueves. El primero, el bautismo de Jesús. Miren ustedes la importancia que se tiene, pues digamos, en este misterio de recibir al Espíritu Santo, justamente nuestro Salvador, ¿ya? El segundo, la institución de las bodas de Caná. Prácticamente es el primer milagro que realiza Jesús. Y recordemos en esa institución de las bodas de Caná, cómo Él le dice pues a nuestra Madre Santísima: mujer, todavía no me ha llegado mi hora, ¿ya? O no me llega el momento, pero sin embargo, como ella se lo pidió, Él hace el milagro de convertir, ¿cómo se llama?, el agua en vino, ¿verdad? Porque se había acabado. El tercero, el anuncio del reino de Dios, ¿ya? Miren ustedes la importancia que se arroja en este misterio luminoso. ¿Por qué es importante el reino de Dios? ¿Por qué tenemos que pensar siempre en que tenemos que ir en esa conducción hacia el reino de Dios? Vimos, para los que tuvieron presencia este lunes en el taller del Maestro y del Espíritu Santo, vimos cómo es importante siempre pensar en nuestro Señor Jesucristo y a través del rosario también conducirnos a nuestro Señor Jesucristo para llegar al Padre, ¿verdad? Y llegando al Padre nosotros vamos a disfrutar definitivamente pues el reino de Dios. El cuarto misterio tiene que ver con ¿cómo se llama?, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Y el quinto misterio luminoso, que es la institución de la Eucaristía, lo más importante que nosotros podemos tener dentro del rezo de los misterios luminosos justamente, y que nos invita pues todos los días, de ser posible, como decía el padre Raniero en unas homilías anteriores, y recibiendo a nuestro Señor yo estoy siempre en contacto con, no el mundo terrenal, sino con el mundo de salvación, con el tema de cómo llego yo o cómo me proyecto hacia llegar a nuestro Señor, que es donde todos quisiéramos estar en un momento determinado, ¿verdad? Ojalá y Dios quiera así sea. El Santo Rosario, bueno, pues aquí viene ya la declaratoria de los misterios gozosos. Ya ustedes saben, la Anunciación, ya la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, el nacimiento de nuestro Señor, ya la presentación de Jesús en el templo y el niño Jesús perdido y hallado en el templo. De los misterios dolorosos, los que rezamos martes y viernes, tenemos la agonía en el huerto de los olivos, tenemos la flagelación de nuestro Señor, la coronación de espinas, Jesús en la cruz a cuestas, con la cruz a cuestas, y finalmente la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Misterio doloroso se reza justamente pues en el día en que murió nuestro Señor, un viernes, ¿verdad? Y los misterios gloriosos, como hoy día miércoles, la resurrección de nuestro Señor,
la ascensión de Jesús a los cielos. El tercer misterio que se tiene, pues, es la venida del Espíritu Santo. El cuarto, la asunción de María Santísima. Y el quinto, que acabamos de rezarlo, la coronación de María como reina y madre de la humanidad. Entonces, eso es un poquito lo que se tiene del Santo Rosario. Ahora, ¿cómo rezarlo? ¿Cuántos de ustedes tienen aquí el Santo Rosario? ¿Ya? No todos lo han traído, ¿verdad? Bueno, el Santo Rosario, como ya lo enseñó anteriormente Armando, se compone de 10 puntos, que yo, por así decirlo, que yo lo puedo ir marcando mientras lo voy rezando el Padre Nuestro y las 10 Ave Marías, y obviamente pues voy marcando cada misterio en el rezo. Por lo general, hay personas que siempre lo llevan consigo porque demuestra cómo no se pueden perder en ese rezo del Santo Rosario con el rosario en mano. En lo personal, ya a veces algunas personas me dicen, estás mal, Carlos, pero cuando nos toca rezar aquí en la iglesia, ya, yo me he acostumbrado por el micrófono en mano y todo a hacer el conteo en los dedos. Cuando uno está rezando el rosario, de pronto así en público, podría utilizarlo también de esa manera. Lleva el conteo en los dedos y todo porque es muy difícil manejar el rosario con un micrófono en mano y de pronto si tiene que leer uno, otras oraciones. Pero los que pueden hacerlo pues lo van marcando y de esa manera no se van perdiendo. Es una forma de ir, obviamente pues acostumbrándose a llevar siempre el Santo Rosario y de ir practicándolo en el momento en que ustedes tengan la oportunidad de rezarlo. Es conveniente que de aquí en adelante nosotros los que tengamos un rosario o que no lo tengamos lo comencemos a adquirir ya para llevarlo con nosotros. Lo podemos llevar en el bolsillo, lo podemos llevar en el cuello, ¿ya? Teniendo cuidado cuando nos vayamos a bañar, obviamente, pues que no se vaya a estropear porque a veces puede suceder eso, ¿ya? Pero es conveniente que nosotros nos acostumbremos a llevarlo con nosotros para poderlo rezar en cualquier momento que se nos presente, ¿sí? Es poderosísimo, yo diría que sí. Es una de las herramientas más fuertes y en uno de los libros de San José que yo leí de un padre que no recuerdo el nombre decía: ustedes récenle a mi esposa y yo hago lo demás para apartar a los demonios de su vida cotidiana terrenal. Es decir, la oración del rosario, más lo que yo pueda hacer si me invocan a mí. Acuérdense que San José es el espantademonios, definitivamente, además de ser el patrono de la buena muerte. Entonces, si ustedes rezan al mismo tiempo el rosario y estamos invocando a San José, tenemos prácticamente una doble protección en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque estamos alejando nuestra posibilidad de cometer pecado, ¿ya? Estamos más santificados en la vida diaria común, ¿verdad? Y cualquier cosa que se nos presente la podríamos llegar a pensar 2 veces. Hoy día justamente yo tuve la oportunidad de rezar el rosario cuando me iba a una empresa en la mañana, porque estaba a una distancia de 1 hora de aquí de la ciudad. Y parece mentira, llegando allá, una persona se me presenta y me dice: ¿cómo es posible que usted no nos tome en cuenta esto y esto? Porque nosotros necesitamos todo esto y ya lo habíamos pedido anteriormente al Departamento de Recursos Humanos y confiamos en usted para que usted empuje esto de aquí. Con toda la calma, con todo el criterio que tenía este señor, de alguna manera, por tener el rosario, habiéndolo rezado media hora antes, me controlé. A veces yo puedo ser un poco fosforito también o un poco chispa, ¿ya? Pero en ese momento algo me dijo en mi corazón: tranquilo, acabas de rezar el rosario, exprésate de la forma más calmada con este señor. Y le dije: mire, Recursos Humanos es verdad que ha solicitado que ustedes pongan las cosas, digamos, que necesitan en papel, pero también hay un problema: estamos cortos de presupuesto, ¿ya? Y yo como consultor externo les puedo decir a ustedes, tenemos que ahorrar, ¿ya? Las cosas no están fáciles. Entonces, si usted va a pedir cosas, está bien, pídelas, pero no las exijamos porque de pronto tienen que ser analizadas más profundamente. Y el Señor se quedó tranquilo y yo me quedé tranquilo después de eso, porque yo mismo me reconocí. Yo dije, tal vez en un momento así que me agarró esta persona y que me gritó, que me dijo, ¿por qué no nos ayuda?, podía haber reaccionado de una manera más fuerte, ¿ya? Pero le agradecí después al Señor, me fui a la iglesia donde estaba, ¿ya? Y recé. Y dije, gracias, Señor, en un momento determinado, porque el Santo Rosario me permitió tratar de llevar esa vida de trabajo en esta mañana de una manera más santa y no me metí en el pecado de poder contestarle o de ponerme yo también bravo y respondón, ¿verdad?, frente a un requerimiento. Entonces, funciona. En los momentos en que ustedes se encuentren desesperados, tristes, señores, el Santo Rosario. Y recémoslo, por favor, en grupo San José,
Tratemos siempre de rezarlo en Grupo San José. Por eso la invitación nuevamente los primeros sábados de mes a la Plaza San Francisco, porque ahí estamos todos fortalecidos por todas las intenciones de nuestro grupo. Los viernes aquí a las 6:30, todos los viernes, vengamos los que podamos y todo, porque nuestras intenciones se van a ver fortalecidas y posiblemente sean mejor escuchadas o más rápidamente escuchadas. Por eso decíamos aquí inicialmente a través de Armando, recemos el rosario en grupo, en familia. Recemos el rosario también con nuestra familia. A veces en las familias, y eso pasa, yo aprendí a rezar el rosario por mi esposa. Ella era mucho más devota que yo. Y yo al principio no me acostumbraba, digamos, en el tema de que recemos en familia. Mis hijos, como tampoco me veían a mí, me trataban de seguir un poco la corriente. Finalmente terminamos rezando, ¿ya? En familia, hasta que pues, obviamente pues, mis hijos se fueron y lo rezamos ahorita a la distancia porque se encuentran estudiando fuera. Pero en todo caso, es importante esto de aquí. A veces puede haber esa reacción, pero los animo a que también nos invitemos nosotros mismos en nuestras familias, con quienes podamos, en nuestro grupo San José, cuando podamos participar, o en nuestro grupo de amigos, a rezar el rosario, porque siempre se va a ver una mayor fortaleza en el mismo cuando lo hagamos. ¿Sí? Puso Carlos de cómo se debe orar el Santo Rosario. Inicialmente se da la señal de la Santa Cruz cuando vamos a iniciar el Santo Rosario. Se reza el credo, Ave María, tres Ave Marías, y se inicia ya con el primer misterio rezando el Padre Nuestro. Se rezan 10 Ave Marías, viene la oratoria, termina el segundo misterio, se hacen 10 Ave Marías, termina la oratoria, el tercer misterio, vamos al cuarto misterio, se reza el Padre Nuestro, 10 Ave Marías, el quinto misterio el Padre Nuestro, 10 Ave Marías, se reza el Gloria, y terminamos con un salve a nuestra Madre del Cielo. Pedimos por las intenciones del Santo Padre, ¿sí? Por su salud, por la Iglesia, y se termina el rosario. Entonces, aquí culminamos nosotros con esta breve reseña de la historia y cómo cómo se reza el Santo Rosario. En la oración estaba esta frase: orar mucho para alejar por medio de la oración los males que nos amenazan. Me llenó mucho el corazón porque esto es lo que necesitamos todos hoy en día. Con esto culminamos, muchas gracias, esperamos que haya sido entendido y de mucho carácter e información para todos ustedes. Recordemos que el Señor, ¿qué les dijo a los apóstoles? Salgan y evangelicen a toda la tierra, hasta el último rincón de la tierra tenían que salir a evangelizar. Y la iglesia estaba evangelizando 2000 años. En 2000 años debería haber evangelizado toda la tierra. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, el día de hoy, Guayaquil es más santo o menos santo que cuando nacimos o cuando éramos pequeños. Menos. Y el barrio donde vivíamos cuando éramos chicos, ¿es mejor o es peor que? Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿quién está ganando la batalla? O sea, el mal parece que gana, ¿verdad? O sea, si uno lo ve así, el mal gana. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente busca el mal. Hay gente que consagra sus productos a Satanás y después uno los consume. Por ejemplo, así es algo que típico en Guayaquil. La menestra, ¿qué hacen a la menestra? ¿Ah? Consiguen un hueso de un muertito y lo ponen ahí. ¿Qué es eso? Para que le dé sabor. ¿Qué sabor le puede dar un hueso de un muerto? ¿Eso qué es? ¿Qué se llama eso? Brujería. Y uno después se come esa menestra. Porque para que la gente le guste la menestra, para que atraiga a la gente, entonces, ¿qué está consumiendo uno? Algo consagrado al demonio. Claro. Entonces, la manera
de librarnos de eso, es rezando el rosario. Porque así que estoy haciendo este ejemplo de la menestra, consagran la ropa, los zapatos, o sea, yo he leído cosas que han sucedido. Una historia que me acuerdo ahorita que más me sorprende es un señor que estaba entrando en Roma el año de la misericordia por la puerta del Vaticano, ¿ya? A la puerta, creo que no era en Roma, pero era en una catedral, no me acuerdo ya no me acuerdo ahorita si fue en el Vaticano o no, pero él está entrando y pasando la puerta de misericordia y empezó a caminar y le empezaron a arder los pies. Y él caminaba y entraba a la iglesia y le ardían los pies. La suela del zapato se le incendió. Él usaba unos zapatos carísimos que valen 700, 800 dólares, que te dicen duran toda la vida. Marca Mephisto, no sé si la han escuchado. Y googleé, existe, ¿no? ¿Y Mephisto qué es? Es uno de los demonios más poderosos que hay. Entonces, entonces no estamos exentos de caer sin saber, sin conocimiento, abrirles puertas al mal. El otro día escuchaba a una señora que entrevistaba a un grupo satanista y ellos le decían que nosotros tenemos todo el concepto mal. Ellos quieren ofender a Dios y lo más lo ofende es atacar a los niños, porque los niños son los que más cerca de Dios están. Entonces por eso es que hay grupos que hacen abortos, ahora les meten estas ideas LGBTI, etc. Todas estas ideas, ¿sí me explico? Porque están atacando a los niños. Entonces nosotros vamos caminando por ahí y a lo mejor queremos ir a comprar una camisa, pero esa camisa está consagrada al demonio, no lo sabemos. Pero si hemos venido rezando el rosario, nos va a proteger, nos pasearemos por ahí y no vamos a comprar esa camisa. Entonces, hay una batalla espiritual que luchar. Y esa batalla, o sea, el arma principal es el rosario. Los que no tengan rosario, compren su rosario, cuelguen sobre el cuello, háganlo bendecir por el sacerdote y empiezan a rezar, aunque sea un denario al día, un denario, van en el carro, están esperando que los atienda alguien, o sea, porque perdemos el tiempo a veces en el celular viendo noticias de fútbol y vainas que tranquilamente podemos rezar 10 Ave Marías, ¿no? Yo incluso me acuerdo cuando vino el COVID, te decían que tenías que lavarte las manos 20 segundos, ¿no? Y tú contabas, ¿no? Y decían, no, 20 segundos son 2 Ave Marías. Y por el COVID, cada vez que me lavo las manos, rezo 2 Ave Marías. O sea, yo me lavo las manos, rezo 2 Ave Marías. O sea, imagínense. Porque yo hice el cálculo. Entonces, hay una batalla espiritual que luchar. Y no, o sea, y tener el rosario en el cuello y en la mano nos ayuda a estar defendidos. ¿Sí? Y nos ayuda también nos ayudará a llevar bendiciones a nuestra casa. ¿Sí? Bendiciones a nuestra alma. Yo les agradezco a Carlos y a Armando porque la verdad es una charla muy bonita, es súper importante, ¿no? Y les pido otro aplauso para ellos.